Claves para redactar un pacto de socios que proteja tus intereses. 9 de cada 10 startups fracasan, pero es que además el 79% lo hacen por no tener un buen pacto de socios o por realizar un pacto de socios que luego genere conflictos. Tenemos con nosotros a José María Baños, él es Managing Director del Slow, founder. Muchas gracias por estar con nosotros, por además venir a tratar este tema tan clave para muchas empresas emergentes. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que yo te quiero hacer es ¿cuáles son los errores más típicos que cometen los emprendedores a la hora de hacer un pacto de socios o directamente no hacerlo o hacerlo mal? Claro, bueno, es lo primero que te iba a decir. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme desde Tinku Televisión a participar en este programa y bueno, pues comentar que el error más fundamental es no tener pacto de socios, o hacerlo con ChatGPT. O hacerlo tú solo, ¿vale? Es decir, al fin y al cabo, o que te lo haga tu amigo que se dedica, yo que sé, a hacer divorcios. Pues no. O sea, hay que buscar que te hagan un pacto de socios, realmente alguien que controle el tema, un abogado a ser posible, que sea un abogado especializado en el tema de startups, emprendimiento. Ese sería, digamos, el primer punto a tener en cuenta, ¿no? Y luego pensar que además un pacto de socios no es un documento que se haga una vez y ya está, sino que es un documento vivo, ahora lo podemos comentar, pero no es un documento que lo hagas una vez y ya lo guardas en el cajón, sino que puede haber múltiples versiones de un mismo pacto de socios o diferentes. Que eso tampoco lo tienen en cuenta muchos. Esto tampoco lo tienen en cuenta, ¿no? Claro, no. Sí, que parece, bueno, ya lo tengo, ¿no? Al final normalmente, o sea, por poner un ejemplo práctico, hoy me llama alguien que quiere hacer un pacto de socios y normalmente te dice, bueno, es que estamos bootstrapeando con nuestra startup y realmente vamos muy justo de presupuesto, se nos gusta ajustar. Entonces tenemos un amigo que nos lo hace, a ver si... Claro, están regateando con cosas que luego no se dan cuenta de que son fundamentales para el devenir de la empresa y que luego en un momento determinado puede llegar a ser complicado el revertir la situación. Sin duda, sin duda. De hecho, yo te quería preguntar, por vuestra experiencia y vuestra práctica, ¿cuáles son luego los problemas más clásicos que veis que surgen entre los socios? Cuando ya van creciendo, ¿qué conflictos son los más típicos? Bueno, cuando estamos hablando de startups que están en fase pre-seed o seed, básicamente los conflictos principales es que, bueno, muchas veces estas rondas de inversión suelen ser de las 3 Fs, Family, Friends and Fools, básicamente. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que estas rondas son un galimatías porque igual hay 40 socios, de socios que han puesto uno 5.000 euros, otro 2.000 o lo que le ha prestado un amigo, no sé cuántos. El problema que es que, primero, hay mucha masa social y no hay, digamos, lo que se llama un lead investor o alguien que vaya liderando esta ronda. Entonces, en estas fases iniciales, problemáticas que nos encontramos es que los intereses de los inversores a veces están contrapuestos y no se busca una sindicación de estos inversores. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de hacer juntas de aumentos de capital o llevar acuerdos societarios varios, les plantea problemas porque a los inversores que vienen después no les gusta que haya un capital social muy atomizado. Luego, por otro lado, es muy importante regular las funciones que va a tener cada uno de los socios y la dedicación, porque, claro, muchas veces ocurre que a lo mejor emprender es muy duro, como sabemos todos. Al final es muy bonito, voy a montar una startup, pero después a lo mejor estás un tiempo, años, donde puedes estar sin sueldo, levantando rondas y tal. ¿Qué pasa? Que hay que regular qué dedicación va a tener cada uno y qué ocurre si te sales de la compañía. Poner las cláusulas típicas de good liver y bad liver, es decir, bad liver, para que lo entiendan un poco los que lo están escuchando, sería alguien que se va de la compañía incumpliendo lo dispuesto en el pacto de socios, puesto que, por ejemplo, a lo mejor tendría unas funciones de dedicación plena y resulta que en un momento determinado decide salir de la compañía. Pues en ese caso, ese socio podría tener una penalidad equivalente a la pérdida de sus participaciones sociales o algo así. Sería un poco temas de no competencia. Nos hemos encontrado también casos en los que, bueno, pues que uno de los fundadores se monte su propia startup utilizando los activos, o bien incluso problemas de registro, que el registro del software o de la tecnología que digamos que es la clave de esa startup lo haya hecho uno de los fundadores y al irse pues está llevando también el activo. Lo recomendable en estos casos es que los activos digitales sean propiedad de la startup, ¿no? Por haceros un poco... Sí, es un punto bastante clave. Exacto. Sí, sin duda, sin duda. Sí, que Sí. Tampoco creo que lo tengan muchas veces en cuenta. No piensas eso cuando empiezas. No. Otro de los problemas que muchas veces se plantean, sobre todo las startups y tal, y que ahora
bueno, buscan muchas veces es la certificación de empresa emergente, todas estas ventajas, pero este proceso tampoco es sencillo y se encuentran muchos problemas. A veces lo intentan hacer por su cuenta. ¿Qué problemas veis ahí sobre todo o qué retos os habéis encontrado? ¿No? Ahí yo creo que una de las cosas que pasa es que al final lo bueno que tiene asesorarse o estar asesorado es que de alguna manera tú puedes utilizar ese asesoramiento como una herramienta de venta. Y esto es un buen ejemplo, por ejemplo. Es decir, si hay unos inversores que van a poder invertir en una startup, ellos tienen de per se unas deducciones fiscales que pueden aprovechar si la empresa tiene un certificado de empresa emergente. Primero que la compañía, si tiene el certificado de empresa emergente, desde el momento en que existan beneficios va a tributar al 15%. Y los inversores van a tener unas deducciones fiscales interesantes. Entonces, desde el momento en el que tú ya sabes esto es una herramienta de venta para tú decir a un inversor, oye, que sepas que un porcentaje de tu inversión te la vas a poder deducir en caso de que inviertas en mi compañía. Por lo tanto, al final, yo un consejo que les daría es, esto utilízalo. Porque además, mira, ahora que estamos en diciembre, muchas startups te llaman ahora, oye, que quedan 10 días para que acabe el año y lo queremos hacer porque quizá también podrían planificarlo un poquito mejor y dar entrada en el cap table. Eso para mí es lo fundamental, el poder tener este certificado de empresa emergente y beneficiarte sobre todo de las ayudas fiscales que hay en cuanto a planes de incentivos y atracción de la inversión. Pues la verdad es que me resulta interesantísimo lo que nos estás contando, por eso además quiero hacer un llamamiento a la audiencia. Podéis ver además otros programas en nuestra web porque en Tinku hacemos muchos otros proyectos que pueden estar relacionados, que hablan de crecimiento empresarial, desarrollo empresarial, por lo que te invito a visitar nuestra web. La verdad es que todos estos pilares que nos estás contando muchas veces se obvian por los emprendedores. Yo tengo un producto, tengo un servicio, todo lo demás, bueno, ya llegará, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué estrategias, desde toda tu experiencia, qué estrategias prácticas recomiendas para no caer en todos estos errores que nos estás contando? A ver, yo lo que creo que lo primero es planificar. Cuando tú montas un proyecto, es verdad que las startups tienen miles de frentes abiertos y uno de ellos es la parte legal. Pero la parte legal es bastante crítica porque digamos que las startups son consumidores bastante heavies de temas legales, por el tema de que tiene muchas rondas de inversión, pactos de socios. Entonces, mi primer consejo es que planifiques cuál es tu estrategia legal. Lo primero es, en un mundo global y regulatorio, hemos hablado aquí de muchas cosas, regulación también, tu mercado puede ser el mundo, entonces primero tienes que ver dónde te interesa constituir la sociedad, dónde están tus clientes Totalmente. y dónde están tus potenciales inversores, porque bueno, a lo mejor alguien vive en España, pero su socio puede vivir en otro lugar del mundo y tus clientes, entonces en un momento determinado una ronda de inversión en España no es la misma ronda de inversión que vas a tener en un mercado como Estados Unidos, Latinoamérica o incluso mirando a Asia, si quieres en un mercado asiático donde además, como sabemos, una startup que se constituye en España es muy improbable que llegue a ser un unicornio. Más que nada por estadística, o sea, al final tenemos pocos que daño. Es un mercado pequeño en comparación con otros mercados, ¿no? Entonces, si lo que buscas es, si eres a lo mejor te interesa primero esto, ¿no? Y luego ver temas fiscales, ¿dónde te interesa más tributar? A lo mejor te interesa ver la parte española, pero por ejemplo, Estonia tiene una tributación muy buena para startups, por ejemplo, en el caso de que tienes la parte de la e-residency. Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con tributación en Delaware es interesante y esas figuras jurídicas también son interesantes. Si es un inversor estadounidense, no va a invertir en una SL, muy difícil. Va a invertir en un vehículo de una compañía, una C Corp o una LLC que él conoce y que va a poder invertir allá, ¿no? Entonces vas a atraer la inversión. Entonces esa es la primera cuestión que yo recomendaría. Y después, como comentábamos en cuanto al pacto de socios, ir dotando a la compañía de pactos de socios en sucesivas versiones, de tal manera que tienes el pacto de socios cuando tienes las 3 Fs. Pero si lo tienes todo ordenadito, tienes a los socios indicados, un pacto de socios donde vienen las cláusulas de competencia, propiedad intelectual, pacto de socios sencillo, sin volvernos loco. Luego ya cuando tienes una ronda donde entra un business angel, lo que sea, o entra algún fondo con una cantidad pequeña, pues tienes otro pacto de socios intentando preservar y proteger los intereses de la startup de alguna manera, porque ahí puede haber derechos que luego cercenen los intereses de la propia startup. Y luego ya, cuando ya tienes una ronda más grande, te vas a una ronda ya, pues, no sé, a una serie A o una ronda de este, pues en ese caso, pues ya negocias bien con el fondo. Va a haber, a lo mejor, un solo socio o dos que vayan a entrar en esa ronda, pero vas a tener que hilar mucho más fino. Y ya durante todo ese proceso, la startup, digamos, y los fundadores van a tener una cultura, digamos, jurídica que les va a permitir el conocer y el tener herramientas para poder
negociar cuestiones tan importantes como es la venta de su empresa o los derechos de liquidación preferente o qué pasa si cierras o el consejo de administración o las mayorías, ¿no? Pues la verdad es que me parece que has dado como los tips muy básicos, además, para que se pueda comprender en qué pasos y en qué fases pueden contactar con vosotros, sobre todo. Pero dado que el Slow abarca mucho campo de ayuda a las startups, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más en todos aquellos puntos en los que les podéis ayudar. Bueno, nosotros somos un despacho de abogados, efectivamente, que nacimos como un despacho muy especializado en tecnología, pero es verdad que con el paso de los años nos hemos convertido en una firma legal, digamos, 360. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al emprendedor le es cómodo tener un despacho donde se cubran todos los ámbitos, todos los campos. Entonces, nosotros podemos dar soporte, pues tenemos un equipo de mercantil muy especializado en startups, en rondas de inversión, donde tú sabes que tienes un abogado que hace, pues no sé, 60 o 70 rondas de inversión al año, con lo cual ya tiene una especialización y tiene unas casuísticas que conoce de su día a día que te va a servir de apoyo. Lo mismo en cuanto al registro de activos, la parte de registro de secretos comerciales, marcas, patentes, modelos de utilidad, esta parte también es muy importante. Todo lo que comentamos de la fiscalidad al final hoy en día lo es casi todo. Muchos inversores se mueven por pasta y dentro de ese movimiento por dinero que busca una rentabilidad, la rentabilidad también pasa por pagar los menos impuestos posibles, ¿no? Entonces, el tener una buena fiscalidad y luego, por supuesto, en rondas sucesivas, el tener una contabilidad ordenada, los impuestos bien presentados, cumplir con la normativa de las que puedas tener. Si eres una fintech, pues oye, toda la normativa regulatoria, blanqueo de capitales, tener todo esto en un mismo despacho, yo lo que me he dado cuenta es que eso, y con gente especializada, pues es cómodo para nuestros clientes. Sí, claro, esa parte además a mí me parece, ¿no?, fundamental. O sea, que no solo ayudáis, digamos, en fases iniciales, sino que luego seguís aportando una guía y un asesoramiento y un seguimiento, ¿no?, de esa empresa. O sea, les acompañáis también ya cuando trabajan, ¿no? Exactamente. Por tipología de cliente, nosotros digamos que, a ver, si yo me pusiera a pensar solamente en el margen de lo que más le interesa, digamos, a Let's Law, digamos que diríamos que hay determinado tipo de clientes que, a ver, por lo que nos pueda aportar en un inicio, pues a lo mejor no nos saldrían, digamos, tan rentables, pero no lo vemos así. Nosotros lo vemos como primero. A mí siempre me ha gustado tener un enfoque de apoyo al ecosistema. Creo que vivimos en un ecosistema emprendedor donde hay un apoyo global y creo que esto es fundamental. Y creo que es esencial apoyar al emprendedor desde que está empezando hasta que va a tener el éxito. Y claro, nosotros hemos conseguido este proceso, apoyarle también en rondas mayores e incluso apoyarlos en los procesos de internalización, porque tenemos una red de partners en más de 45 países que nos permite también tener esa capilaridad, y eso hay muchos clientes que lo valoran un montón, porque si ya se pierden en España, imagínate con otras normativas, otras regulaciones, esto lo valoran mucho. Pues te agradezco además, no, sin duda, claro, o sea, el tener la potencialidad de poder conocer un poco qué país te conviene más, también yo creo que es el primer paso, ¿no? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado, pues la verdad es que además yo creo que han quedado los tips súper claros, súper sencillos. Gracias por estar con nosotros. Pues no sé, ¿quieres añadir algo más? Gracias. Nada, muchas gracias, gracias por invitarme y nada, que cualquier cosa, pues aquí estamos. Pues muchas gracias José María. Bueno, pues ya sabes, si te interesa tener un buen pacto de socios, acuérdate de nosotros, de nuestro contenido y del Slow. Por nuestra parte vamos a ver otros proyectos de Tinku.